Y poder compartir un poco de la palabra de Dios, un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Traía un montón de bosquejos, de mensajes, pero quiero compartir algo que Dios, de hecho yo este mensaje lo prediqué en nuestra iglesia, en nuestra misión. Fue uno de los primeros mensajes, porque nuestra iglesia se llama Misión Bautista Betel, somos una misión todavía. Y tenemos un eslogan o una frase que caracteriza a nuestra iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Muchas veces, y me he puesto a pensar, vemos en la calle cierto tipo de denominaciones donde se congregan, que le llaman centro cristiano, salón del reino, templo de los últimos tiempos. Pero lo que Dios estableció es una iglesia, y quiero estar compartiendo con ustedes un poquito de lo que es la iglesia y el celo que nosotros debemos demostrar en las cosas santas, en las cosas sagradas de la iglesia. Esta es una institución que Dios creó, es una institución que Dios formó y la hizo con un objetivo. Ese principal objetivo es que su nombre sea glorificado. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículos del 17 en adelante, y también busquen 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Primero Efesios capítulo 1, versículos del 17 en adelante, y después 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Cuando lo tengan puestos de pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice: esto te escribo. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Señor, me siento incompetente para poder predicar tu palabra, y ruego, Señor, que lleves cautivos todos nuestros pensamientos, Señor. Pon en mí palabras de sabiduría, palabras que sean de edificación a los hermanos, Señor. Y rogamos que tú seas, Señor, el maestro por excelencia, Señor. Rogamos que lleves nuestros pensamientos, nuestras convicciones una vez más a ti, Señor, y nos ayudes, Señor, a que no solamente esta iglesia, Señor, las iglesias que están a nuestro alrededor, que mantienen la misma fe y práctica que nosotros, Señor, podamos tener un avivamiento, Señor, en cuestión del orden del culto en la iglesia. Cuánto, Señor, necesitamos saber y comprender que tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios santo, Señor, que visita la maldad de los padres y visitas la maldad de generaciones en generaciones también, Señor. Pero es por eso que venimos a ti, y ruego que me des la sabiduría para introducir, desarrollar y concluir, Señor, este mensaje. Bendice al pastor Hugo también, que tuvo que salir. Y rogamos, Señor, que tú también lo cuides, lo guardes, Señor, y lo uses, Señor, cuando Él esté predicando también. Lo ponemos en tus manos, al igual que nosotros, Señor. Todos los que estamos aquí, bendice la clase con los niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pueden tomar su asiento, hermanos. Pablo escribe esta carta y la escribe a Timoteo. Y conocemos que Timoteo era una persona joven, pero que incluso él se aventó a liderar una iglesia, la iglesia en Éfeso. Y Pablo no solamente le escribe una carta, le escribe dos cartas. El libro que sigue en la Biblia, o la carta, es segunda a Timoteo, porque él era prácticamente un joven sin mucha experiencia. Y Pablo, el cual había acompañado a Pablo en algunos de sus viajes misioneros, y habían aprendido juntos, habían tenido el mismo celo por Dios. Y Pablo lo tuvo que dejar, se tuvo que quedar en esa iglesia como pastor. Y Pablo le escribe, inspirado por Dios, le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de Dios. Y si lo tomamos para nosotros, estas palabras que nosotros acabamos de ver en el versículo 15, y lo tomamos como de Dios para nosotros, nosotros sabemos que así como Cristo subió al cielo y está a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios que Él mismo de esa misma forma descenderá. Y conocemos, y si no mal recuerdo, están viendo el estudio de los últimos tiempos, la escatología, y precisamente están viendo cómo Cristo un día va a venir, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a que Cristo un día viene. Maranata, Cristo viene, Cristo pronto va a llegar y va a venir por su iglesia. Y si lo tomamos literalmente de Dios diciéndolo a nosotros, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, hermanos, somos privilegiados, somos afortunados de poder tener un lugar donde congregarnos, un lugar donde escuchar la palabra de Dios, un lugar donde tener amistades, un lugar donde podamos convivir, donde podamos traer nuestras cargas, donde podamos desahogarnos. Venimos, oramos a Dios y tenemos un santo lugar que se llama la iglesia, hermanos. Tristemente, en nuestros tiempos vemos que en muchos lugares, o lugares que se dicen llamar iglesias, donde se dice que predican la verdad, tienen un orden del culto completamente destrozado. Vemos que el predicador llega y ni siquiera tiene algo elaborado para poder enseñar la palabra de Dios. Vemos que se paran y no tienen algo estructurado a la hora de predicar. Y vemos iglesias tan y tan liberales. Hay iglesias donde los pastores, o se llaman pastores, pero yo no me atrevería a llamarlos así, llegan con short, llegan con camisetas, llegan incluso con gafas, están cantando, están gritando de alegría. Ellos en su euforia, en el furor que ellos tienen, entre paréntesis están adorando a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el lugar santo, el lugar sagrado donde se concentra la presencia de Dios, donde ustedes y yo debemos de venir a buscar su presencia, donde debemos de venir a escuchar su palabra domingo tras domingo, jueves tras jueves, cada vez que hay conferencia, cada vez que hay un campamento. Ese es el lugar que Dios dejó para que nosotros escuchemos de su palabra. La iglesia nos tiene cientos y miles de bendiciones que no logramos comprender. En primer lugar, cuando nosotros venimos a la iglesia, sabemos que tenemos la protección de Dios. La protección de Dios nos llega un poco más a nosotros. La Biblia dice que el sol sale para todos, para injustos y para injustos. Dios es bueno, bondadoso, misericordioso, pero cuánto más para los que somos llamados hijos de Dios. Cuánto más Dios no tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que si Él cuida de las aves, cuánto más no cuidará de nosotros, ¿no? Que somos no solamente su creación, por gracia de Dios somos sus hijos también. Y es por esa causa que Dios tiene un especial cuidado de nosotros. En la iglesia nosotros venimos y oramos. En la iglesia nosotros venimos y cantamos. En la iglesia venimos y compartimos nuestras peticiones de oración. Y es a través de todo ello que tenemos un resguardo especial de Dios. La protección de Dios viene con nosotros y nos cuida de una forma inexplicable. Ángeles, literalmente ángeles que no podemos ver, están alrededor de nosotros, están alrededor de la iglesia, alrededor de nuestros hogares, cuidando de nuestra integridad, cuidando de nuestra familia, porque eso es lo que ha dejado Dios. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Cuándo se originó? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros tenemos que hacer en la iglesia?
Perdón. Quiero establecer el origen de la iglesia como una introducción y quiero ver un poco de lo que es la eclesiología, el estudio de la iglesia. Para este tipo de enseñanza hay muchas posturas, muchas falsas enseñanzas, algunas que son teorías. Hay algunas personas que creen que la iglesia se originó cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, la primera pareja que existió en la humanidad sobre la tierra. Y muchas personas que creen que en ese acontecimiento fue cuando se originó la iglesia. Pero eso solamente es una teoría, y como es una teoría, obviamente está errado. Otros creen que la iglesia se inició en el tiempo de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, que de ti haré una gran nación, una enorme nación. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. De esa forma creen muchas personas que es el inicio de la iglesia. Otras personas, no vamos a ver los versículos por cuestión del tiempo, pero también algunas personas creen que el inicio de la iglesia se originó en Éxodo capítulo 20, cuando Dios estaba dando por primera vez los 10 mandamientos. Pero esto también está errado. En ese momento no se inició la iglesia. Hay quienes creen que la iglesia se inició cuando estaban construyendo el tabernáculo. Recordemos que los judíos estuvieron caminando y caminando y caminando en el desierto durante 40 largos años y construyeron un tabernáculo. Dios les dijo: harán una casa para mí. Y muchos piensan que también en ese momento es cuando se originó la iglesia, pero esta es una teoría más que está errada. Otros creen que fue en el tiempo de Salomón, ya cuando se edificó un templo para Dios, una casa para Dios, que tenía cimientos, que era una obra de arte lo que ellos habían hecho, con la mejor madera, cubierto de oro por todas partes, donde ofrecían sus sacrificios. Pero esto también es una teoría. Ese era el templo glorioso de Dios, donde la presencia de Dios, el Shekinah, bajaba y estaba presente cada vez que había un sacrificio ahí. Y esto también es una teoría. Algunos más creen que cuando ellos estuvieron en cautiverio, regresaron del cautiverio, Nehemías reconstruyó las murallas, luego Esdras reconstruyó el santuario, y algunos creen que en eso, pero esto también es una teoría. En el tiempo de los 400 años del silencio, donde Dios no dio profecía, donde no hubo ninguna forma en la que Dios hablara a su pueblo o a la humanidad, algunos creen que cuando se iniciaron las sinagogas, que es el culto que tienen de adoración los judíos en la actualidad, gracias hermano, algunos creen que en ese momento. Y ya las posturas más fuertes en nuestros tiempos son las que nosotros encontramos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, por favor acompáñenme en sus Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esa es una de las posturas más fuertes en cuanto al inicio de la iglesia. Dice 16:18 de Mateo, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que dice ahí, dice el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es una de las posturas más fuertes, incluso en iglesias cristianas, en iglesias bautistas como la de nosotros también. Esa es una postura que se cree que es el inicio de la iglesia. Pero si nos damos cuenta del contexto, y tardaría mucho en explicarlo, el contexto nos está diciendo que Jesús le está preguntando a Pedro: ¿tú quién dices que yo soy? Y Pedro le dice: no, pues tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y Jesús le dice: pues sobre esa roca, sobre esa verdad que tú acabas de decir, yo edificaré, yo construiré mi iglesia. No le está diciendo que en ese momento, si nos damos cuenta,
cuando está diciendo edificaré mi iglesia, está hablando en un tiempo futuro. El inicio de la iglesia, hermanos, fue en el día del Pentecostés. Cuando vemos en la Biblia que en Hechos capítulo 2 que descienden del cielo como lenguas repartidas, y vemos que las personas empiezan a hablar en lenguas y todos empiezan a entender su propio lenguaje. Había personas de Egipto, personas de Meda, personas de Roma, había judíos de todas las naciones debajo del cielo. Dice que estaban concentrados en ese lugar. Llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien hace la iglesia. Nosotros tenemos al Espíritu en nuestro corazón. No podía existir la iglesia si no estaba el Espíritu Santo. Hasta ese momento descendió el Espíritu Santo, y es que ustedes y yo venimos a ser parte de la iglesia de Dios. Entonces concluimos que la iglesia se estableció hasta en el día de Pentecostés, que se establece en Hechos capítulo 2. Pero vemos qué es lo que hicieron los apóstoles. Vemos que ellos comenzaron a predicar, ellos empezaron a establecer un orden del culto. La iglesia empezó a ser bendecida. Dios les había dado instrucciones. Vemos todo por completo el libro de los Hechos, que es el libro donde el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Aunque un pastor es el que se para y predica y organiza y hace, y si él dice que se hacen algunas cosas, se hacen, y si él dice que algunas cosas no se tienen que hacer, no se hacen. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Cristo murió por la iglesia. El Espíritu Santo ahora es quien opera. El Espíritu Santo, cuando hacemos la invitación a los hermanos después de que termina la predicación, el Espíritu Santo es quien nos redarguye de juicio, justicia, juicio y equidad. De todo eso nos reprende el Espíritu Santo. Si vemos a lo largo de la Biblia, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo quería ir a predicar a un lugar, el Espíritu Santo no lo dejaba. Quería ir a otro lugar, el Espíritu Santo le decía que no. Querían elegir un nuevo diácono, fue por el Espíritu Santo quien decidió. El Espíritu Santo movía tales y tales personas para que fueran a algún lugar y le predicaran el evangelio. Lo que pasó con el etíope, él llevó hasta Felipe, hasta un lugar establecido, para que le hablara la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es una cosa tan sagrada, una cosa tan bendecida. Es un lugar donde encontramos la presencia de Dios, que nosotros, todos nosotros, debemos de tener sumo respeto por la iglesia. Es triste ver muchas veces en las iglesias que tenemos nuestro templo donde se invoca la presencia de Dios, donde Dios está con nosotros, y todos andan haciendo lo que quieren, andan hablando, andan comiendo dentro del templo, mascando chicle, cuando las cosas en la casa de Dios se deben de hacer con un celo grande por las cosas de Dios. La iglesia, hermanos, es una cosa sagrada de Dios, una cosa que Él estableció para la edificación de los cristianos. En primer lugar, hermanos, quiero hablarles que la iglesia tiene propósitos, y el más grande propósito que tiene la iglesia es glorificar el nombre de Dios. No hay cosa más importante que se haga en la iglesia que glorificar el nombre de Dios. Si se va a predicar para la gloria de Dios. Si se va a dar una clase a los niños, que sea para la gloria de Dios. Si se va a tocar un himno, va a ser para la gloria de Dios. Que vamos a poner esto y aquello en el internet, pues va a ser siempre para la honra y gloria de Dios. Cada cosa que se hace en la iglesia, que se les dice, es para la honra y gloria de Dios. No es para que nosotros seamos exaltados, para que nuestro nombre sea puesto en lo alto. No se ponen a los ujieres atrás para tener un mayor orden, solamente para que se vea bonito, se vea hermoso el templo. Todo eso se hace para la honra y gloria de Dios. Los ornatos, cada adorno que hay aquí en la iglesia, no se pone con el simple y sencillo hecho de que se vea hermoso o muy bonito el templo. Se hace para la honra y gloria de Dios. Es por eso que ustedes y yo debemos de aprender ciertos fundamentos con base en la palabra de Dios, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, debemos de hacer, y qué cosas no podemos hacer en la casa de Dios. La Biblia nos habla de muchísimas cosas, y tengo varios puntos que quiero hablarles en cuestión de esto, de la palabra de Dios. Debemos de glorificar a Dios en nuestra vestimenta.
Si nos damos cuenta en los que van al salón del reino y ellos van y es de admirar, sinceramente es de admirar la forma que los caracteriza cuando ellos van a sus cultos o a sus servicios, no sé cómo le llamen. Pero van con su sombrerito, van con su maletín, van bien vestidos, como si fueran a una cena de gala, como si fueran a la entrega de un premio súper especial y van bien vestidos. Nosotros venimos a adorar la presencia de Dios. Dios, aunque nosotros no lo podemos ver en este momento, pero Dios, su presencia se está manifestando con nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con las cosas que nosotros vestimos, las cosas como incluso cómo nos peinamos. A mí me daba vergüenza las primeras veces. Yo llevo peinado así casi 10 años, pero una vez me acuerdo, y uno de mis hermanos que lo conocen ustedes, no les voy a decir el nombre porque lo conocen, pero una vez me dijo, la primera vez que yo me peiné, me estaba viendo en el espejo y yo me peinaba con los cabellos todos parados. Me estaba viendo en el espejo y Dios puso eso en mi corazón. Y me empecé a peinar, me empecé a bajar los cabellos, salí y me dijo, se empezó a burlar de mí. Y yo sentí feo, la verdad sentí feo. Pero yo le dije, pues no lo hago para agradarte a ti, lo hago para agradar a Dios. Y ya se quedó callado y no me dijo nada más. Y llevo ese mismo peinado durante muchos años. Que no sé, quizá no se vea muy bien, quizá no esté muy a la moda, pero en todo eso uno debe de glorificar el nombre de Dios. Cada cosa que nosotros hagamos, cada prenda que vayamos a un centro comercial y veamos, digamos, esto glorifica el nombre de Dios. El nombre de Dios será exaltado cuando yo me ponga esto o aquello. Siempre nosotros debemos de pensar en todo eso. Las personas se fijan de todo ello. ¿Y a poco ustedes creen que nuestro Dios no es digno de que nosotros le agrademos o le glorifiquemos a Él a través de todo lo que nosotros hacemos? Nuestro Dios es digno. Nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, un Dios al cual nosotros debemos de glorificar en cada ámbito de nuestra vida, y en la iglesia muchísimo más. La Biblia también nos habla, y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Dios aquí nos dice también cómo tiene que ser nuestra adoración. ¿Qué debemos de cantarle nosotros? Dice ahí que con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. La palabra de Dios nos enseña y nos da detalles de cada una de estas cosas, cómo se debe de adorar a Dios. ¿Recuerdan las conferencias de misiones que ustedes tuvieron? Tuvieron algunos músicos que pues han estudiado durante muchos años, han estudiado en la cuestión de la música, saben diferentes instrumentos, saben de acordes, saben de acompañamientos, saben las notas a la perfección, y escuchamos esos himnos tan gloriosos, una forma que vemos y decimos, en esto Dios se glorifica. Pero tristemente nosotros pensamos y nosotros decimos que en la iglesia podemos hacer y deshacer, podemos cantar lo que nosotros queramos, pero grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es por eso que nuestra adoración, cada himno que nosotros cantemos a Dios, cada especial que nosotros cantemos a Dios, cada vez que se van a tocar en las ofrendas y tenga que tocar el piano, el violín, cualquier instrumento, debemos de hacerlo para glorificar el nombre de Dios. Muchas veces a nosotros nos gusta cierto tipo de música, nos inclinamos más por algunas cosas, pero ¿qué dice Dios de todo esto? Nosotros, como principal objetivo en la iglesia,
tenemos glorificar a Dios. Debemos de glorificarlo a través de nuestra persona, a través de lo que nosotros vestimos, y también debemos de adorarlo a través de lo que se canta en las iglesias. En muchas iglesias en nuestros días hay iglesias que se ponen a cantar música rock, música cha-cha-cha, reggaetón y tanta mala música. Precisamente no recuerdo qué día fuimos mi esposa y yo a una librería cristiana. Entramos a la librería y pues varias veces ya hemos ido allí. Entramos a la iglesia y me saluda la hermana: pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y estábamos ahí platicando, y luego empiezo a escuchar la música de fondo. Parecía música diabólica, parecía música donde el nombre de Dios no era glorificado, ni se le entendía lo que decía. Estaba en español y ni entendía lo que decía. Una voz tan aturdadora, así hablando bien grueso, y notas fuera del orden. Es por eso que ustedes y yo, hermanos, necesitamos glorificar el nombre de Dios en nuestra iglesia a través de la música. Cuando canten himnos, cántenlos con todo su corazón. Hay una hermana en esta iglesia que me encanta escucharla cantar. Si vengo de allá afuera, su voz se escucha y eso glorifica el nombre de Dios. Muchas veces ya estamos aquí, estamos bostezando, no, ya es tarde, a ver a qué horas termina la predicación, ya bien larga, todo eso. Pero en todo eso, todo lo que se hace en la iglesia es para glorificar el nombre de Dios. Si ustedes ven los programas que tiene el pastor y el hermano, se pone oración, peticiones de oración, esto, aquello, este himno, aquello, y se hace para glorificar el nombre de Dios. El tema principal o la cosa más sagrada, más importante que ustedes y yo tenemos que hacer en la iglesia es glorificar el nombre de Dios. Muchos de los jóvenes llegan a las iglesias queriendo buscar novio, quieren buscar novia, quieren buscar amistades, quieren hacer esto, aquello, vienen a los paseos, salen a eso, pero en todo eso el nombre de Dios debe de ser glorificado. Vamos a continuar. En la forma de actuar también debemos de glorificar a Dios. Dice la Biblia ahí en el versículo 17 de ahí de Colosenses, continuamos, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice: todo lo que hacéis, sea de palabra, o sea que digamos o que hagamos, sea para la honra y gloria de Dios. Cada conversación, hermano, que usted tenga aquí en la iglesia, cada que quiera platicar con un hermano que viene con un problema o algo, usted piense, cuando le esté platicando, piense y diga: pues ¿qué yo le puedo decir? Que el nombre de Dios sea glorificado. Muchas veces venimos a la iglesia, pedimos un consejo, estamos hablando con tal hermano y decimos: no, pues le hubieras dicho a tal persona que te ofendió, eres un tal por cual, esto, aquello, así, no, pues le hubieras dicho todo ese tipo de cosas. Pero nosotros en la iglesia, cada vez que vamos a hablar con un hermano, debemos de hacer que esa conversación glorifique el nombre de Dios. No debemos de hablar mal de los siervos de Dios, no debemos de hablar mal de los hermanos, no debemos de hablar mal de tal ministerio. No, pues que los hermanos ni le echan ganas en la música, siempre los mismos himnos. Al contrario, ellos se esfuerzan por todo ello. Es por eso que nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios en todas las actividades. Cada vez que vayamos a hacer alguna actividad, cada vez que tengamos que dar una clase, cada vez que tengamos que organizar algo para la iglesia, nosotros debemos de pensar en glorificar el nombre de Dios. Nunca una iglesia va a dejar de ser una iglesia gloriosa, va a dejar de ser una iglesia que predique la verdad cuando se pierda este fundamento. Cuando se pierda el poner el nombre de Dios en lo alto, cuando decidamos no glorificar el nombre de Dios. Muchas veces, y conozco, no quiero hablar mal de iglesias, pero es lo que se ha visto últimamente. Quizá no mucho en nuestras denominaciones, pero el diablo está trabajando para aniquilar y hacer trizas nuestras iglesias. El diablo se va introduciendo, el diablo está trabajando incansablemente y el diablo empieza a meter cosas sutiles en las iglesias. Grandes iglesias, se dice que las iglesias de los pentecosteses, se dice que eran tan gloriosas como una iglesia bautista. Cantaban himnos que adoraban a Dios, no hablaban en lenguas, pero poco a poco, por
cosas tan simples. Y en esas cosas tan simples entra lo que es la música. Empezaron a desviarse un poco de la música y vemos que ahora ellos tienen sus conciertos cristianos, que Jesús Adrián Romero, que este y aquello, van a cantar y que el nombre de Dios entre paréntesis es glorificado, pero Dios no actúa de esa forma. Nosotros debemos de entender que todo lo que hagamos debe de ser para la honra y gloria de Dios. Primera a los Corintios capítulo 14. Un versículo muy corto y muy conocido, quizá lo sabemos de memoria. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 40. Dice la Biblia: pero hágase todo decentemente y con orden. Cada cosa que ustedes y yo hagamos en la iglesia debe de llevar cierto orden. No se pone la predicación en ese momento solamente así porque sí. Nosotros iniciamos los cultos y regularmente iniciamos y cantamos a Dios, y oramos a Dios, luego viene la predicación y ya vemos que tiene cierto orden, ¿no? Pero nosotros en cada cosa que hagamos en la iglesia debe de tener cierto orden. Hay iglesias donde el predicador está dando el mensaje que viene de lo alto, ese mensaje que Dios puso en su corazón, donde Dios puede transformar vidas, donde Dios puede hablar al corazón de los hermanos y los hermanos platicando nada más. Hermanos tienen su teléfono y están ahí jugando con el teléfono, mandando mensajes, los jovencitos mayormente, y he visto eso aún en nuestras iglesias. Y quiero decirles, hermanos, que en eso el nombre de Dios no es glorificado. Nosotros, cada cosa debe de tener orden aquí en la iglesia. La Biblia también nos enseña y nos da principios esenciales en los cuales nos dice que todo tiene su tiempo. Es por eso que las iglesias cristianas como la nuestra tenemos un cierto orden, donde a los niños, a los bebés los tenemos en lugares diferentes para que nuestra atención pueda estar enfocado en lo que es la palabra de Dios. Si tuviéramos a un niño a nuestro lado, lo vemos que está distrayendo, está hablando, está pataleando, está yendo de un lugar a otro, pero todo esto se hace por querer tener un mejor orden en la iglesia. No solamente se le hace para que a los niños se les tenga en otro lugar, sino se hace con el propósito de que el nombre de Dios, la palabra de Dios pueda ser glorificada entre nosotros. Dios nos va a hablar a nosotros siempre cuando nuestros pensamientos estén enfocados en la predicación. Si nuestros pensamientos andan divagando, si nuestros pensamientos andan en otros lugares, Dios no va a hablar a nuestras vidas y el nombre de Dios no va a ser glorificado a través de ello. Es por eso que nosotros en la iglesia debemos de glorificar el nombre de Dios. Que vamos a tener tal actividad, no, pues vamos a echarle ganas. Que vamos a hacer esto, pues vamos a echarle más ganas. Que ya viene la conferencia de esto, pues vamos a echarle ganas. Que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a cantar tal himno, vamos a tener tal especial, van a venir algunos hermanos. Que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Quiero enseñarles otro principio bíblico. Acompáñenme en Salmo 133. Salmo 133. Versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, la baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que descendió sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un salmo completo, pero la idea central está en el versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La conclusión es lo que encontramos en la última parte del capítulo 3. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es para lo que está la iglesia.
Dios envía a la iglesia una bendición que no la vamos a encontrar en nuestros hogares, mucho menos en un bar, mucho menos en una discoteca, mucho menos en el cine, sino es una bendición única y especialmente que vamos a encontrar en la iglesia. Dios bendice de muchas formas, pero hay una bendición especial para la iglesia cuando ésta se propone hacer las cosas bien para Dios. Dice ahí, y me encanta como dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es a través de la iglesia que se nos predica el mensaje de la salvación y encontramos la vida eterna. Y regresamos ahí al versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto debe de tener cada iglesia, que el nombre de Dios sea glorificado en tal ministerio, en tal actividad, a través de los hermanos que presiden, dirigen el servicio, pero el nombre de Dios debe de ser glorificado también entre ustedes, hermanos. Dice ahí la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en la casa de Dios. Muchas veces vemos en las iglesias, no, pues fulano hermano no se habla con tal hermano. No, pues es que el hermano y el hermano tal tienen ciertas discusiones, tienen ciertos pleitos, y todo eso que es una armonía, eso que es delicioso en la casa de Dios, se empieza a perder y el nombre de Dios no es glorificado. Si nosotros queremos que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra iglesia, debemos de limar asperezas. Si tenemos algún problema con alguna persona, si hay algo que el pastor está haciendo que no nos gusta y el pastor insiste y quiere, nosotros debemos de arreglar las cosas hablando, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía en la casa de Dios. Cuando no hay armonía en una iglesia, se pierde toda esa comunión. Cuando ya hay pleitos que el hermano no quiere ni siquiera ver al hermano, no, se alejan de la iglesia porque tienen problemas, se pierde esa armonía. Es por eso que ustedes y yo, mis hermanos, debemos de tener esa armonía, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y glorificar el nombre de Dios a través de todo ello. Hermanos, siempre en la iglesia, que entren y se les olvide, no, pues la otra vez el hermano no me saludó, por cosas tan simples y tan sencillas. Conozco una hermana que solamente porque en una actividad que se iba a tener en la iglesia, se le pidieron que le encargaron 10 kilos de tortilla, la iglesia se los iba a reembolsar y no le reembolsó. Luego fue con el pastor, no me regresaron el dinero que traje de las tortillas. Solamente por una cosa tan sencilla, tan torpe, la hermana perdió la bendición de la iglesia. Dejó la iglesia, tenía 2 jóvenes, se alejaron de las cosas de Dios y ahora su vida es un desastre. Pero muchas veces nosotros no glorificamos el nombre de Dios. Muchas veces cuando tenemos que glorificar, cuando tenemos que estar en armonía juntos los hermanos, como esa primera iglesia gloriosa que se levantó en Jerusalén, donde todos los hermanos tenían todas las cosas en común, veían por los huérfanos, veían por las viudas, veían por los enfermos, les daban incluso de su dinero, lo que entraba de ofrendas en las iglesias lo distribuían para las necesidades que tenía cada miembro en la iglesia. Y en todo eso el nombre de Dios era glorificado. Las personas, la gente que estaba viendo, no, pues yo quiero acercarme a la iglesia, yo quiero tener esa paz que los hermanos tienen, yo quiero tener esa bendición que solamente pueden ellos encontrar en la iglesia. Y fue por ese testimonio de esos hermanos que cientos de miles, sin exagerar, miles de personas se añadieron a la iglesia. Si nosotros queremos tener una iglesia que glorifique a Dios, una iglesia donde el nombre de Dios siempre esté en lo alto, una iglesia que en un futuro sea una iglesia ejemplar, una iglesia líder, una iglesia ejemplo a las demás iglesias, nosotros debemos de preocuparnos en primer lugar de glorificar el nombre de Dios. Siempre, en cada actividad. Y más cuando nosotros estamos unidos. Si queremos tener una iglesia fuerte, necesitamos estar unidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía en la casa de Dios, para que si tardo sepas cómo de conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha dejado una iglesia,
Una iglesia gloriosa, la cual nosotros somos responsables de presentarla a Dios sin ninguna arruga, sin ninguna cosa semejante, sino una iglesia gloriosa que glorifique siempre el nombre de Dios. La iglesia tiene diferentes características. La iglesia debe de tener buenos asistentes, debe de tener buenos ujieres, buenos maestros de escuela dominical, buenos intendentes, buenos pastores, buenos diáconos, una buena esposa del pastor, que sean piadosos, que sean hombres de Dios, que sean varones, que estén en la oración constantemente, para que todo lo que se haga sea glorificar el nombre de Dios. Por el contrario, hermanos, es muy triste cuando las iglesias no glorifican el nombre de Dios. Quizá te concluya con esto, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. Muchas veces llegamos y decimos, no, nos gloriamos, nosotros vamos a tal iglesia, somos tales, tenemos tal doctrina, nos jactanciamos de ser quizá los más celosos en la palabra de Dios. Pero muchas veces, cuando no es glorificado el nombre de Dios, ¿qué pasa? Su nombre es blasfemado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por otro lado, hermanos, cuando una iglesia no está haciendo las cosas bien, cuando no se preocupa por glorificar el nombre de Dios, es como si nosotros agarráramos un papel y lo estuviéramos pisoteando. Es como si Dios fuera pisoteado. Cuando nosotros no nos esforzamos por ser una iglesia gloriosa, cuando nosotros no nos esforzamos por enseñarles a los niños las verdades fundamentales de la Biblia, no les enseñamos el orden en el culto, cuando nosotros no les enseñamos la buena doctrina, cuando nosotros no les enseñamos una buena música, es cuando el nombre de Dios empieza a ser blasfemado. Muchas veces la Biblia dice que nosotros, nuestra gentileza debe de ser conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Les digo esto porque tristemente allá en el pueblo donde estamos nosotros anduvimos repartiendo invitaciones para el 14 de febrero, bueno, para el 12 que tuvimos una actividad especial allá. Anduvimos repartiendo invitaciones y fuimos a una calle, a una cuadra de donde estamos nosotros. Toqué una puerta, salió un joven, yo creo que, bueno, ya era un señor, como unos 33 años. Ya está casado, tiene hijos y le dije, no, pues me permite regalarle una invitación. Mire, vamos a tener el día del amigo, vamos a hacer esto. Andamos invitando a la gente aquí a la iglesia. Yo la verdad ni lo conocía, ¿no? Ni lo reconozco. Bueno, ya ahorita lo reconozco, ¿no? Pero este hombre me empezó a regañar, literalmente me empezó a regañar. No, dice, pues si ustedes pasamos por ahí, ni siquiera nos dicen buenas tardes o buenos días o buenas noches. Y me empezó a decir, no, pues que no tenemos una educación. Y me empezó a decir un montón de cosas. Yo lo que tuve que hacer fue disculparme con este hombre. Le digo, discúlpame, le digo, pues a lo mejor lo hice sin pensar. No sé cuántas veces tú has pasado por ahí. Y él perfectamente sabía que ahí donde estamos es una iglesia. Dice, pues no sé qué les enseñen. Dice, y me dijo prácticamente, dice, no, pues yo no me voy a acercar ahí con ustedes, dice. Le dice que no era ni católico y le digo, pues si no eres católico, pues ven, le digo, te invitamos solamente para que sepas. No, pues ni siquiera para saber cómo son ustedes me quiero acercar ahí. El nombre de Dios es blasfemado y pisoteado por causa de nosotros.
Nosotros, hermanos, debemos de tener tanto cuidado, debemos de ser tan minuciosos. Cada palabra que nosotros digamos, y la Biblia, después yo leí eso en la palabra de Dios cuando dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, nuestra amabilidad, nuestros buenos modales deben de ser conocidos no solamente de los hermanos aquí en la iglesia, sino deben de ser conocidos de nuestros vecinos, de las personas con las cuales vivimos, si es que no son cristianos, de nuestros compañeros en el trabajo, de nuestros amigos en la escuela, en cualquier lugar. Nuestra gentileza, nuestros buenos modales deben de ser conocidos de todos. Que Cristo viva en nosotros, que la presencia de Dios esté en nosotros, porque cuando no lo hacemos, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado. Dice ahí, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Para una mayor aplicación a nosotros pudiéramos decir: he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano. Hasta pudiéramos ponerle: aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, bautista, fundamental, independiente, rajatablas, todo lo que quieran decir, que como nos dicen, ¿no? Y aquí nosotros tenemos ese sobrenombre. Y dice: y nos gloriamos en Dios y creemos que la presencia de Dios está con nosotros. Pero muchas veces, cuando no hacemos bien las cosas en la iglesia, el nombre de Dios, en vez de que esté aquí en lo alto, el nombre viene a estar aquí abajo. La gente nos ve y dice: no, para ser como tales y aquellos y estas personas, no, que ni saludan, no, ni hacen eso, no, siempre nos ven bien mal, no, siempre esto y aquello. Es cierto, hermanos, que debemos de marcar una separación entre el pecado y nosotros. Dios dice que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esa debe de ser nuestra actitud también. Nosotros de esa misma forma al pecado nunca le vamos a llamar de otra forma. Al pecado se le va a llamar pecado, a los pecadores, pecadores, a los diferentes pecados que cometan, pero debemos de amarlos. Debemos de llevarles el mensaje de la salvación. Debemos de exhortarles, debemos de animarlos, debemos de invitarlos a la iglesia, debemos de saludarlos, debemos de ser cortés con ellos. Cuando veamos a alguien que quizá en el camión que va a una mujer y nosotros podemos darle lugar, en eso nuestra gentileza es conocida de todos los hombres, hermanos. No es nuestra obligación como cristianos, es glorificar el nombre de Dios. ¿Se imaginan si nosotros no glorificamos el nombre de Dios? ¿Quién lo hará? ¿Serán los testigos de Jehová que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Serán los mormones que predican que ellos van a tener otras vidas después futuras? ¿Serán los que predican en la luz del mundo, personas que creen que la salvación se puede perder? ¿Quién va a glorificar realmente el nombre de Dios? Hermanos, somos realmente afortunados. Tenemos una iglesia, miren, tenemos un muy bonito templo aquí. Digo tenemos porque me siento parte de esta iglesia también. Mis padres se congregan aquí, mi hermano es el pastor. Hemos estado desde que estaba con el pastor Tim, desde que inició hasta allá atrás, luego aquí, luego acá. Siempre le estuvimos ayudando en escuelitas, y no lo digo por jactancia, pero me siento parte de esta iglesia, hermanos. Que el nombre de Dios sea glorificado, que la presencia de Dios esté en esta iglesia. ¿Cuántos ministerios no tenemos? Una hermosa congregación, ver los hermanos cómo llegan, un grupo grande. Y yo creo el grupo más grande que llegó al último es como si fuera toda la congregación que nosotros tenemos allá en Tlaltenango. Y es tan hermoso, hermanos. Venimos y vemos aquí a los hermanos, se nos predica la palabra de Dios, se hacen actividades para los jóvenes como la ex hacienda, esto y aquello. Somos privilegiados ustedes y yo, hermanos. Tenemos incluso, no quiero hacer alusión, pero qué tremendo pastor tiene. Enseñanzas que les da, y algunas las he visto y le he preguntado y le digo: a ver, explícame esto, porque yo luego le pregunto a él. Y ya me explica y luego me dice: a ver, ¿tú qué piensas? Y me quedo sorprendido. Realmente tienen un pastor que indaga, que estudia la palabra de Dios, y son muy afortunados de tener a un pastor. ¿Cuántas congregaciones en la actualidad no tienen un pastor, no tienen un varón que vaya y les predique la palabra de Dios? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas personas tienen que viajar caminando y van caminando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 6 horas? Incluso se van desde el sábado para poder llegar el domingo y poder escuchar predicación. Pero nosotros, miren, tenemos un templo hermoso.
Tenemos tecnología con la cual los mensajes que se dan aquí pueden ser de bendición a otros hermanos. Las cunas de los niños tienen un muy bonito lugar, el salón para los niños, hacen ruta, van por ustedes y muchas veces menospreciamos todo ello. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de esforzarnos por glorificar el nombre de Dios. Debemos de esforzarnos para que el nombre de Dios no sea pisoteado, no sea blasfemado. No digamos, no, pues yo voy a esta iglesia, yo me jacto, yo hago esto y aquello, y después andamos dando un mal testimonio, andamos hablando mal, decimos malas palabras, esto, aquello. Nuestra gentileza no está siendo conocida de todos los hombres, todo lo contrario. ¿Quién va a predicar el mensaje de la salvación? ¿Quién va a hablar de Cristo? ¿Sobre quiénes va a estar la presencia de Dios? Las células cristianas que se congregan cuando les da gana. Testigos de Jehová que andan destrozando la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, que realmente enseñamos lo que es la Biblia, que realmente enseñamos la palabra de Dios, debemos de esforzarnos por glorificar el nombre de Dios. Pudiera seguir hablando, hermanos, y tengo algunas cosas más, pero yo creo que por el tiempo, si Dios me permite, en algún momento más concluiremos todo esto. Pero la iglesia tiene diferentes propósitos. El primero es glorificar el nombre de Dios. El segundo punto es alcanzar a los perdidos, de lo cual pudiéramos hablar en otra predicación. El tercer punto es la edificación de los creyentes. Cada persona que llegue a la iglesia necesita ser edificada, enseñada, instruido en los caminos de Dios. Pero no hay cosa más importante que glorificar el nombre de Dios. Es importante traer a las personas, es importante enseñarles, pero lo más importante es glorificar el nombre de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder glorificar el nombre de Dios siempre.